Buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es William Gamboa y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto titulado Valor agregado de la auditoría interna en la gestión de riesgos financieros de la empresa GMR Global. Sí, antes de comenzar, es importante acotar que GMR Global es una empresa dedicada al sector automotor. Para darles una breboca de mi proyecto, es importante mencionar que el objetivo de esta investigación es analizar el valor agregado de la auditoría interna en la gestión de riesgos financieros GMR Global, para así poder buscar determinar cómo la calidad y el enfoque de la auditoría interna agrega valor o influye en la eficacia y madurez del sistema de gestión de riesgos de la empresa. Este estudio emplea un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, de tipo correlacional, estableciendo una relación directa entre la calidad de la auditoría interna y la eficacia de la gestión de riesgos financieros, ¿sí? Que este caso sería nuestra variable dependiente, más adelante lo veremos. La investigación se centra en GMR Global y utiliza una muestra de actores clave: la auditoría interna, los riesgos y la alta dirección. Y vamos a tener una documentación crucial: informes y registro de pérdidas. Los datos serán obtenidos mediante una revisión documental, encuestas y entrevistas. Para ahondar un poco más en nuestro proyecto, tenemos que el objetivo principal o el objetivo general es, como les comentaba previamente, analizar el valor agregado de la auditoría interna en la gestión de riesgos financieros de la empresa GMR Global, con el fin de proponer un marco para la medición y optimización de su contribución estratégica. Nuestros objetivos específicos están segregados en lo siguiente: evaluar la percepción del rol actual de la auditoría interna en la gestión de riesgos financieros por parte de la alta dirección y los dueños de riesgo en GMR Global. Identificar las variables y métricas claves que deben ser utilizados para cuantificar el valor agregado de la auditoría interna, trascendiendo las métricas tradicionales del cumplimiento. Y por último, determinar el impacto de la integración de las recomendaciones proactivas de la auditoría interna en la reducción de los principales riesgos financieros que puedan atacar a GMR Global. En base o en marco de todo esto, la gerencia de GMR Global y el comité de auditoría tienen dificultades para cuantificar el retorno de la inversión de la función de auditoría interna, ya que las métricas tradicionales no reflejan cómo la auditoría interna previene activamente pérdidas financieras o mejora la eficiencia de los controles de riesgo. En síntesis, la problemática se cristaliza en la necesidad de GMR Global de transformar su auditoría interna en un agente de valor agregado tangible, demostrando que su trabajo mejora la gestión de riesgos financieros y optimiza la toma de decisiones financieras. Pero todo esto carece de un análisis metodológico y empírico para lograr dicha demostración. A partir de toda esta situación es que nacen nuestros tres objetivos específicos y nuestro objetivo principal o general. Nuestro enfoque de la investigación: se adopta un enfoque mixto debido a que la investigación busca, por un lado, medir el impacto de la auditoría interna en términos de la reducción de pérdidas o de la eficacia de controles, y por otro lado, es necesario comprender la percepción que tiene nuestra alta dirección, la calidad de los procesos y la utilidad de las recomendaciones de la auditoría interna. Pasamos a nuestro tipo de investigación. Como les comentaba en la introducción, es una investigación descriptiva, correlacional y no experimental transversal. La investigación se realizará en un único momento en el tiempo o durante un periodo definido, va a tener un deadline, para analizar las variables tal como se presenta en GMR Global, sin manipulaciones, de forma intencional. Nuestras variables van a ser la auditoría interna y la gestión de riesgo financiero, en donde vamos a tener el rol de la auditoría interna
como una variable independiente y es el factor cuyo cambio o nivel de desarrollo se propone que influya en el resultado. Y nuestra gestión de riesgo financiero y su eficacia va a ser nuestra variable dependiente. Es el resultado final que se busca mejorar o explicar, que se traduce en nuestro valor agregado, el valor agregado que le daremos a nuestra empresa. El estudio busca demostrar que una mejor auditoría interna conduce a una gestión de riesgo financiero más efectiva. Nuestra operacionalización de variables busca que, nuestra variable independiente, la auditoría interna, proporcione horas de auditoría dedicadas a riesgos financieros versus operativos o de cumplimiento. Que tengamos un nivel jerárquico al que le reporta la auditoría interna. Entre estos casos tenemos el comité de auditoría, la junta o nuestra gerencia directa. Y que tengamos una efectividad en las recomendaciones, una tasa de implementación de las recomendaciones de auditoría integral relacionadas a los riesgos financieros. Para el caso de nuestra variable dependiente, que es la gestión de riesgos financieros, tenemos la reducción de la exposición al riesgo, pérdidas reales evitadas o reducidas en dólares o en un gran porcentaje, la eficacia o eficiencia de la madurez del proceso, mejora en la toma de decisiones. Nuestra población para la investigación tenemos que nos vamos a centrar en la propia organización, ¿sí? Nuestros actores claves va a ser nuestra población humana, llámese la auditoría interna y la gerencia de riesgo, nuestro comité de auditoría. Y vamos a tomar como papeles de trabajo los informes y seguimientos de auditoría y los mapas de riesgos y los registros de las pérdidas en los años anteriores. Nuestra muestra de la investigación se centra en los expertos y responsables directos de las variables claves, como la variable independiente de auditor interno y la variable dependiente de la gestión de riesgo financiero. Como la población de GMR global se empleará un muestreo no probabilístico del tipo intencional para seleccionar a los actores y documentos más críticos para medir el valor agregado, vamos a seleccionar individuos con conocimiento que tengan bastante experticia o una influencia directa sobre la auditoría interna y la gestión de riesgos financieros, evidentemente. ¿Cómo vamos a realizar todo esto? Bueno, lo vamos a hacer a través de una revisión documental, ¿sí? Y a través de una encuesta, el cual va a estar estructurado con preguntas cerradas y con la escala de Likert. Y va a estar dedicada a gerentes de área financiera y la parte operativa, que es el personal al final de riesgo significativo en base a nuestro proyecto. La entrevista va a estar con guías de preguntas semi-estructuradas y el propósito de esto es recoger información cualitativa sobre el valor estratégico, la calidad del asesoramiento de la auditoría interna y la influencia de sus informes en la toma de decisiones de la alta dirección. Como conclusión final, la auditoría interna aporta un valor agregado significativo a la gestión de riesgos financieros de GMR Global. Se demuestra que una correlación positiva entre la calidad del enfoque de la auditoría interna y la eficacia de la gestión de riesgo financiero es, más allá de positivo, genera un valor debido a que está enfocado hacia resultados excelentes y busca mejorar no solamente la gestión de riesgos financieros, sino busca tener una transparencia y un sistema enfocado en mantener todos los rubros financieros con una liquidez importante, sin afectar o golpear la operación, ¿sí? La operatividad de nuestra empresa en cuestión. La auditoría interna es percibida como un asesor estratégico cuya información influye en la toma de decisiones. Se recomienda formalizar la participación de la auditoría interna en la fase de diseño de nuevos controles, para así poder maximizar su rol preventivo. Porque recordemos que la auditoría interna no es para llegar y detectar los problemas, detectar problemas que ya sucedieron, sino que el rol de la auditoría interna es prevenir que sucedan esos problemas. Por eso es importante que el rol del auditor interno tenga un valor agregado para mitigar esos problemas.
¿sí? Es importante entender que no cuando llega auditoría interna a realizar cualquier tipo de medición o cualquier tipo de levantamiento de información, no vamos con la intención de encontrar errores, sino vamos con la intención de mitigar, de prevenir posibles desviaciones. Y eso es la conclusión de nuestro trabajo de grado o nuestro proyecto, que es la auditoría interna previene y agrega valor a la gestión de riesgos financieros de cualquier empresa. Y bueno, en base a esto me despido. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Espero que este trabajo le haya sido de mucho valor. Y recuerden, la auditoría interna o el auditor interno no son los policías de la empresa, son los que previenen o mitigan todo tipo de riesgo para que la salud financiera de una empresa se encuentre en su máxima o en su máximo esplendor. Muchísimas gracias. Hasta luego.